Quiero hablarles hoy día de cambios, crisis y políticas para construir futuro, la visión que tenemos de la supervisión financiera. Pero antes de iniciar esta conversación, quisiera recordar una frase que aprendí de hace muchos años. Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitar un seguro y no tenerlo. Creo que eso sigue siendo verdad aquí y en cualquier parte. Y dicho eso, sí quiero comenzar con la exposición que Sumo la tiene acá adelante. ¿Dónde está el cosito para cambiar? Sí, ya lo trae. Se lo llevaron. Gracias. Y esta es la agenda que tengo para desarrollarla ahora en esta tarde. El contexto del cambio de era, la situación de Colombia y de los mercados financieros y los desafíos que tenemos en la superintendencia al respecto. Y empezaré un poco hablándoles de los cambios en el siglo XXI. La verdad es que, como ustedes saben, el mundo está cambiando y está cambiando de una manera acelerada. Y los cambios se dan en todas las dimensiones. En el medio ambiente, cambios tecnológicos, económicos y productivos, geopolíticos, sociales, políticos, educativos. Y eso nos lleva a una situación de poliincertidumbre, porque los cambios son constantes, rápidos, simultáneos, en diferentes dimensiones, interdependientes, y no termina de procesarse un cambio y aparece otro, casi inmediatamente, y se van acumulando los cambios. Hablemos del medio ambiente. Tenemos una situación climática cambiante, extrema, que afecta a las actividades económicas. Esto se ve fundamentalmente en la agricultura, zonas con grandes sequías y zonas con grandes lluvias e inundaciones. Es incierto el futuro. Y entonces la data histórica ya no nos sirve, porque no puede predecir el futuro. Hoy se habla de migraciones por cambio climático. En realidad estamos ante una nueva era. Estamos a una nueva era geológica y comienza a hablarse del antropoceno. Pero los cambios son también tecnológicos y entonces hablamos de la cuarta revolución industrial. Y las características son enormes, diversas. Ya hablamos de inteligencia artificial, tenemos supercomputadores y computación cuántica todavía en estado de desarrollo, todavía no ha terminado de desarrollarse. Estamos hablando de comunicaciones 5G, todavía no las tenemos, pero comienza a aparecerse, aunque en otros países ya existe. La robótica es súper extendida. Para darle algunas cifras de robótica, por ejemplo, en la China, el número de robots industriales operando alcanza a 625.000 unidades. En Estados Unidos, 250.000 unidades, que son los países que más robots industriales tienen. Pero también hablamos de nanotecnología o de biotecnología y de Internet de las cosas. Hay muchísimas cosas nuevas que aparecen que tienen que ver con la cuarta revolución industrial. Y tenemos la impresión 3D, que todavía la tenemos en pañales, que está comenzando a aparecer, y los vehículos autónomos que comienzan a desarrollarse, y productos financieros digitales que antes no existían. Y los cambios económicos y productivos son también enormes. En este gráfico ustedes pueden ver la evolución del comercio internacional. Este es un gráfico tomado de The Economist. Observen que en el año 2000 los mapas eran casi todos azules. Significaba que la mayor parte del comercio era con los Estados Unidos. Pero observen 20 años después, casi todo está en rojo, significando que la mayor parte del comercio internacional es con China. Comienza a darse una variación enorme en la geopolítica consecuencia de estas cuestiones. Hoy el principal socio comercial de América Latina es China.
Y China representa el 18% del PIB a poder de paridad de compra, o sea, utilizando los mismos precios internacionales. Y Estados Unidos representa el 16%. Son cifras del Banco Mundial. Pero los cambios se dan en el liderazgo de los sectores, en la matriz energética, en la originación del comercio, en las preferencias. En las preferencias donde los jóvenes prefieren otras experiencias y deslocalizarse frente, por ejemplo, a comprar una vivienda. Y cada vez más las empresas se gobiernan desde un país, se diseñan en otro, producen en un tercero, se financian desde otro país, venden electrónicamente, distribuyen en todo el mundo. Por supuesto, esto consigue inmediatamente unos retos enormes para la industria y para el supervisor financiero en este caso. Pero esos no son solamente los únicos retos. Lo que vemos crecientemente es un emparejamiento entre la demanda y las ofertas en los diferentes mercados, sobre todo en los de servicios. ¿Quién no ha usado Uber? ¿Quién no ha usado Airbnb? Claro, eso produce una serie de descontentos, porque eso significa que está migrando las utilidades de unos sectores a otros, y eso produce unas protestas, que en algunos casos pueden ser masivas, como de los taxistas o de los hoteles. El hecho es que también tenemos nuevos productos que ya comienzan a verse comercializados, como por ejemplo la carne de res sin res, producida en fábricas totalmente automatizadas a partir de prototipos celulares. Eso en Israel ya comienza a ser una realidad, ya comienza a ser comercializado. O tenemos a las casas que responden a comandos de voz. Son nuevos productos que los nuevos tiempos nos están trayendo. Y el sistema financiero tampoco es ajeno. Estamos viendo casi como una realidad tangible a nosotros las billeteras y los seguros digitales. Y todo esto produce otra cuestión importante. La sociedad va más rápido va la tecnología y la legislación viene después. Porque la legislación es una manera de normar lo que ya se dio. Entonces, necesariamente primero viene la tecnología y después las normas regulatorias o las leyes en general. Y lo que estamos viendo, que el teletrabajo, pensamos que en un momento iba a ser generalizado, pero sigue manteniéndose en un nivel que no se veía tampoco hace 20 años. Y ha producido también un cambio en las cadenas de suministros. Ahora, en medio de esto, la producción seguramente seguirá siendo masiva. Fíjense, la historia lo que nos enseña es que la producción hace 300 años era una producción individual. Quien definía la calidad del producto era el artesano. Pero después vino la primera revolución industrial y le siguió la segunda, y entonces aparecieron las fábricas. Y las fábricas producían en serie. Y claro, como no se podía hacer una camisa para todo el mundo, comenzaron a decidir y decidieron que había que hacer por lo menos 3 medidas de camisas o 3 medidas de pantalones, grande, mediano y pequeño. Y luego se dieron cuenta que eso también era insuficiente y entonces hablaron de los X o los triple X o los 2X. Pero lo que está sucediendo actualmente es que la demanda va a definir el producto. Y la demanda va a definir el producto porque es muy frecuente encontrar una plataforma en la cual uno inscribe el tipo de pantalón que quiere, la calidad del pantalón, el tamaño del pantalón que quiere y le llega a vuelta de correo. Y eso en la fábrica produce un inmediato cambio de patrón. Ya no se produce en generalidad para una sola talla. Claro, eso todavía se ve lejos, aunque ya comenzamos a verlos en algunos casos de manera cercana. Pero hacia allí va. Y vamos a ver también nuevos productos en los mercados financieros, que incluso todavía no conocemos. Y todo esto conduce a una nueva geopolítica. Una nueva geopolítica donde anteriormente había una situación de unipolaridad. Y lo que estamos viendo es que en realidad eso comienza a convertirse en una multipolaridad. Y uno se pregunta, ¿y el liderazgo mundial quién lo define? ¿Los más grandes? ¿Quién tiene la economía más grande? ¿Los mercados más grandes? El 65% de los mercados del mundo está en Asia.
¿Por qué? Porque es la población más numerosa, que además ya comienza a tener un ingreso lo suficientemente grande que supera, por ejemplo, al ingreso per cápita de Colombia. Y además uno se pregunta, ¿y quién tiene la tecnología más avanzada? ¿Quién tiene el mayor poder militar? En otras palabras, ¿quién es el nuevo líder mundial? ¿O ese líder mundial va a ser repartido por regiones geográficas? No lo sabemos. Pero aparejado con esto aparecen una serie de cambios sociales y una serie de cambios políticos, donde las relaciones sociales son impactadas por la virtualidad. Las redes sociales son omnipresentes. Todo el mundo está afiliado a alguna red, a Facebook, a Instagram, a cualquiera de ellas. Y las innovaciones culturales y sociales, consecuencia de eso, son enormes. Y da pie a nuevas instituciones, que son las normas y reglas que regulan la vida en sociedad y en los mercados. En realidad, las sociedades permanentemente están buscando mejorar sus condiciones, pero si no la encuentran, se producen manifestaciones y estallidos sociales. Y eso también lo hemos visto. Lo hemos visto en América Latina muy recientemente en casi todos los países. Acaban de asesinar a un líder político, un candidato presidencial en el Ecuador. Eso es parte de la insatisfacción de gran parte de la sociedad. Y consecuencia de estos cambios sociales también son los cambios políticos. Porque la virtualidad y las relaciones sociales generan nuevas formas de hacer política. Y se produce una información muy abundante que muchas veces se convierte en desinformación. Y hay una enorme cantidad de propaganda por las redes sociales. Muchas veces encontrada, que evidentemente conduce a una enorme polarización de la sociedad. Y hay un sesgo de conocimiento, hay una búsqueda enorme de reafirmación del propio yo frente a los demás, y eso abunda en la polarización. ¿Y la educación? La educación también está cambiando, o va a cambiar, porque el contexto del futuro es distinto al contexto de ahora. Fíjense, las cuestiones rutinarias, repetitivas y programables se van a quedar a cargo de la inteligencia artificial, a las aplicaciones y a los robots. Y los estudiantes se van a formar en lo que los robots no pueden sustituir. Mejor dicho, las cuestiones mecánicas, repetitivas, van a estar a cargo de los robots. Las personas van a buscar otra manera de lograr un conocimiento para hacer trabajo. Y el contexto también nos lleva a pensar en fábricas gigantes. Todavía algunas de ellas no las tenemos acá, o no las tenemos acá en ninguna de ellas. Y esto significa que con economías de escala, para vender en todo el mundo, subcontratantes de procesos productivos, con muy pocos trabajadores, con pocos gerentes altamente calificados, organizados en estructuras planas, y eso implica un cambio organizativo enorme en las empresas, porque de estructuras muy jerárquicas van a pasar a estructuras planas con muy pocos escalones de gobierno. Y el autoempleo va a ser el dominante. Los estudiantes no van a buscar carreras para contratarse como empleados dependientes, precisamente porque las fábricas van a tener poca gente. Y esto implica una necesidad de una nueva orientación en la educación. Es que ya no podemos seguir formando a los educandos en una repetición de textos y autores. Clama a la gente por resolver problemas, que les enseñen a resolver problemas. Y eso implica que la educación va a tener que ser interdisciplinaria, tecnológica, pero superando la superespecialización. Va a ser una educación apoyada en las tecnologías y en las máquinas. Claro, esto conlleva un riesgo de mayor segregación, dependiendo de quién tenga el conocimiento. Y eso va a llevar a nuevas teorías de gerencia y nuevas opciones estratégicas en las empresas, adaptadas a las nuevas tecnologías, a los mercados, a las relaciones sociales, políticas y geopolíticas. Yo quisiera resumir esta parte en una frase muy profunda, muy importante. Oiga, los cambios son tantos, tan rápidos, tan extendidos y en tantas dimensiones que no estamos en una era de cambios.
En realidad estamos en un cambio de era. Y tal vez podríamos decir que esta era va a ser la era del conocimiento. La era del conocimiento es una etapa en el desarrollo de la sociedad humana. La última etapa en la que estamos comenzando a vislumbrar, en la que el conocimiento se convierte en el elemento principal para la creación de valor, superando recursos como la tierra, el trabajo y el capital. Y se caracteriza por una rápida difusión y dependencia de la información y la tecnología. En todos los sectores de la sociedad, no hay sector que escapa a este cambio. ¿Y cuáles son los puntos claves? Las tecnologías de la información y las comunicaciones, la economía basada en el conocimiento, el aprendizaje continuo, los trabajadores del conocimiento. Y todo esto lleva a la globalización y a desafíos éticos y sociales enormes. Y esto nos lleva a otra reflexión. Los cambios de era siempre comienzan con crisis sistémicas. Todo tiene que ver con todo. En economía decimos que todo tiene que verse en equilibrio general, no en equilibrio parcial, que un equilibrio parcial siempre conduce a una visión incompleta de la sociedad y la economía. Y cuando hablamos de equilibrio general, lo hablamos para decir que todo tiene que ver con todo. Hay una crisis de valores, hay una crisis económica, hay una crisis climática, hay una crisis biológica que la vimos en la pandemia, hay una crisis social. Hay una crisis política, hay una crisis geopolítica, hay una crisis de gobernanza mundial. Pero la crisis impulsa cambios. La pregunta fundamental es cómo hacemos para aprovechar esos cambios. Y esto nos lleva a localizar mejor nuestros problemas. ¿Cuál es la situación de Colombia y de los mercados financieros? Lamentablemente, la estructura productiva colombiana ha evolucionado hacia sectores que son intensivos en capital. Y lo pueden ver a través de las cifras. Vean cómo decrece en la proporción de la producción nacional la agricultura, o decrece en las manufacturas. Y más bien aumenta el resto de la industria, que es básicamente la industria de materias primas. Y los servicios también aumentan. Pero ¿esto qué nos ha llevado? Que como son sectores, los nuevos sectores líderes son intensivos en capital. Eso conduce a que la economía colombiana produce alto desempleo, subempleo e informalidad, en números redondos. El 50% de la población colombiana vende chocolates en las esquinas, 10% está desempleado y 40% está ocupada por la economía formal, la que paga salarios buenos, la que paga seguro social para todos. Solamente 40% de la población colombiana está en ese sector. Repito, 10% está desempleado y 50% vende chocolates en las esquinas. Esa es nuestra realidad. Claro, ¿cuál es la consecuencia de eso? Pobreza y vulnerabilidad. Es que 39% de la población colombiana vive en pobreza y 31% vive en vulnerabilidad, cifras del DANE. ¿Qué quiere decir vulnerabilidad? Que en cualquier momento pueden volver a la pobreza, que todavía no han definido claramente su rol en la clase media. Pero estamos hablando del 70% de la población colombiana. Es mucha gente. Son 35 millones de colombianos. Y claro, en ese escenario nos hemos quedado completamente rezagados respecto a los asiáticos, quienes nos han sobrepasado. Porque cuando uno mira las cifras, y estas son cifras a precios constantes, resulta que en el año 1960 Corea tiene un ingreso per cápita de $1.027. Colombia tenía un ingreso de $1.951. Pero cuando uno ve las cifras del 21, resulta que Colombia tiene 6.418 y los coreanos 32.731 dólares. ¿Qué hicieron ellos que no hemos podido hacer nosotros? Que hemos sido incapaces y nos ha llevado a una situación de semejante rezago. Ahora se puede hablar de Corea como Corea del Sur, claro, como un país industrializado, de nueva industrialización le llaman algunos, un país desarrollado, donde el ingreso per cápita triplica al nuestro, o más que triplica al nuestro. ¿Qué hemos hecho nosotros y qué no hemos hecho? Ahora, ¿por qué se ha producido esto? Porque el ahorro y la inversión doméstica son reducidos.
Si no hay inversión, ¿cómo crecen los activos de capital de las industrias? Y entonces, ¿cómo pueden producir más si no tienen más activos? No pueden producir más. La verdad es que el reciente crecimiento colombiano fue alto debido a un consumo elevado. 90% del PIB en el 21, 91% en el 22. Es decir, nos estamos casi comiendo casi todo lo que producimos. Y uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿quién produce un nivel de consumo tan elevado? Pues la clase de mayores ingresos, porque hay una enorme cantidad de gente, los pobres y vulnerables, que casi no logran una segunda comida al día. Y esto fue posible porque la pandemia produjo una enorme cantidad de capital ocioso. Y claro, cuando uno incrementa la demanda, inmediatamente el capital ocioso responde. Y por eso tuvimos tasas de crecimiento tan altas. Pero se acabó la fiesta. Y claro, con tanto consumo, tan alto consumo, miren las cifras comparadas con los de Asia. Mientras en el año 22, cifras del Banco Mundial, o sea, comparables, Colombia tenía un consumo de 88% del PIB, Corea tenía 64% del PIB, China 54% del PIB. Es decir, ellos sí ahorran. Ellos sí tienen una política de austeridad que va en serio. Va en serio y por eso les permite tener unos niveles de ahorro e inversión elevadísimos. Nosotros hablamos de tasas de ahorro e inversión de alrededor del 20% del PIB. En realidad mucho menos, 20% en total, sumando inversión extranjera directa e inversión doméstica. En realidad, si consumimos 92% del PIB, nos queda 8% de ahorro doméstico. Y eso significa que la inversión doméstica es 8%. Es que claro, tenemos un consumo excesivo y eso es lo que nos produce esta situación. Y al final, como decía anteriormente, con poca posibilidad de expandir la cantidad de activos fijos en la economía, hay pocas posibilidades de crecer alto. Por eso los asiáticos han crecido a más del 10% por año, por décadas. Y nosotros nos sentimos felices cuando crecemos al 4%. Y últimamente nos sentimos felicísimos porque crecimos al 10% a costa de sacrificar el futuro. Porque no quedó residuos para hacer inversión y de esa manera crecer sostenidamente. Por eso la tasa de crecimiento de este año es muy baja. Y si sigue habiendo restricciones de liquidez como la que comenzamos a ver, pues la reducción del crecimiento va a ser mayor todavía. Porque aparejado esto, hay una falta de competitividad de las empresas. Y esa falta de competitividad de las empresas quiere decir que no pueden vender en los mercados. ¿Y por qué no pueden vender en los mercados? Porque la relación entre precios y costos no les da. Los costos superan a los precios. ¿Y por qué los costos son elevados? Porque los costos financieros son elevados. Porque los precios de la electricidad son elevados. Porque tenemos una tasa de cambio volátil. Muy volátil. Yo me pregunto, ¿cómo hace un inversionista, cómo hace un productor para hacer su flujo de caja cuando un día tiene la tasa de cambio a 4.800 y a los pocos días la tiene en 4.200 y vuelve a subir a 4.500? ¿Cómo se hace un flujo de caja en esas condiciones? Supongo que haciendo varios escenarios. Pero vaya uno a pensar cuál es el verdadero. El asunto es que con falta de competitividad las empresas no pueden vender. ¿Pero por qué hay poco ahorro, poca inversión y poca competitividad empresarial? Y comenzamos a escarbar y uno comienza a mirar las cifras y dice, oye, lo que pasa es que tenemos falta de liquidez porque tenemos una expansión monetaria reducida. Fíjense, en el año 21 Colombia, la masa monetaria como porcentaje del PIB representaba 55%. Pero cuando uno ve los asiáticos, Corea, 174%, Japón, 287%, Estados Unidos, 116%, China, 204%. Es que tenemos una masa monetaria muy pequeña para el tamaño de la economía colombiana. Ahora tampoco se trata de expandirla a toda velocidad, porque tiene que haber claridad si hay o no respuesta de la oferta. Y la respuesta de la oferta depende de la inversión que se hace. Y eso depende del ahorro que se hace. Y eso depende del consumo que hacemos.
Claro, cuando tenemos falta de liquidez de ahorro, tenemos un mercado de capitales reducido. Y las cifras no nos dejan engañar. La cantidad de acciones que se transan en la Bolsa de Valores de Colombia representaba en el año 20 3.7% del PIB. Y uno mira a China, supuestamente un país comunista, 214% del PIB. Y uno mira a Corea, 318% del PIB. Esos son mercados de capitales potentes, profundos, de bajos costos, inclusivos. Con 3.7% del PIB, el tamaño de nuestro mercado de capitales en transacciones de acciones, lamento decirlo, no vamos a ninguna parte. Tenemos que hacer crecer los mercados financieros. Y en los mercados de crédito pasa más o menos lo mismo. Quizá unas cifras un poco mayores. Pero fíjense que Colombia tenía crédito interno al sector privado con porcentaje del PIB 51%. Pero viene nuevamente de los asiáticos. China 178%, Corea 171%, Japón 196%, Estados Unidos 16%, 216%. Son mercados profundos, son mercados poco costosos, son mercados inclusivos. Ninguna de esas tres características las tenemos nosotros. Y los mercados de seguros también son reducidos. La tercera parte de los mercados internacionales, en el caso colombiano, en el año 22, 3% del PIB. Puedo darles otros datos de mercados de seguros. A mayo del 23, el índice de penetración de los seguros es 3.4. Descontando los seguros obligatorios, alcanzaría alrededor del 2% del PIB. En los últimos 12 meses, a mayo del 23, las primas emitidas por las aseguradoras alcanzaron a 50 billones de pesos. El mercado colombiano muestra un índice inferior al promedio de los países miembros de la OCDE, 9.4. La tercera parte la tenemos nosotros. Y de las primas emitidas en el 22, los microseguros solamente representan el 2%. Los seguros de las MIPYMES, el 10%. 21 de las 45 aseguradoras establecidas vendieron microseguros. 3 entidades concentraron el 51% de las primas emitidas. Y hay menor acceso a las mujeres. La brecha de acceso por sexo fue de 12 puntos porcentuales. La tasa de siniestralidad de las mujeres aseguradas es 10 puntos porcentuales más baja que los hombres. Es interesante. Generan menos siniestros, pero tienen menos seguros. Debería ser al revés. Y en términos del seguro agropecuario, el índice de profundización del seguro agropecuario alcanzó su mayor nivel en el 2020 con 4.4%. A octubre del 21 se ubicaba en 3.3%. La verdad, y esto deberíamos tenerlo muy en carne, es que sin desarrollo de los mercados financieros no hay desarrollo económico posible. Más aún en un contexto de cambios e incertidumbres como los que estamos viendo y experimentando. Y sin desarrollo financiero no hay desarrollo económico, porque no hay manera de promover el ahorro y la inversión. Porque no hay una intermediación eficiente entre el ahorro y la inversión. Y sin desarrollo económico no hay forma de generar empleo para superar la pobreza, que hemos dicho que representa el 39% de la población, ni la vulnerabilidad, que representa el 31% de la población. En total, 70% de la población colombiana, repito. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y cómo hacemos para lograr desarrollo financiero en un contexto de cambio, además? Como estábamos señalando al principio. Yo creo que la situación o la solución viene por generar mayor competencia en los mercados. Y los atributos de la competencia son 3. Precios transparentes, libertad de entrada y salida de los agentes de los mercados y simetría de información. Para eso son los datos abiertos, open data, como le llamamos. De eso todavía no hemos logrado todos. Hace muchos años se logró una cierta apertura para que la gente entrara y saliera de los mercados financieros. ¿Cómo se permitió prepagar las deudas? Hasta el año 2010 había una penalización por prepagar una deuda. A partir de entonces, una ley del Congreso cambió esa situación y ya se podía prepagar las deudas sin incurrir en una penalización que equivalía al lucro cesante. Eso se logró superar.
pero no hemos sido completos todavía, porque ahora hay un problema de ingresos. Una persona de pocos ingresos a duras penas tiene una tarjeta de crédito. Y entonces, ¿cómo hace para vender su saldo a un competidor que de esa manera lo lleve a pagar menos intereses por el saldo de la tarjeta de crédito? No es posible, porque tiene una sola tarjeta. ¿Y por qué tiene una sola tarjeta? Porque tiene poco ingreso. Mejor dicho, la pobreza nos lleva a unas situaciones de este tipo. En fin, tenemos que avanzar en generar viables, en generar realmente soluciones para los atributos de la competencia. Y tenemos que pensar también y comenzar a impulsar desarrollos organizativos. Como les decía, las empresas del futuro van a ser menos jerárquicas. Aquí tenemos que pensar en eso también. Menos pesadas esas estructuras organizativas, más planas, más ágiles. Se ha puesto de moda el vocablo agilización. Se refiere a esto, a ser empresas que responden a problemas, que se organizan a través de los problemas y que su estructura es menos jerárquica y que incorporan la tecnología del futuro. Y por supuesto, esto lleva a necesariamente tener en consideración desarrollos tecnológicos, porque tenemos que hablar de nuevos productos, nuevas metodologías y poner en vigencia la inteligencia artificial. ¿Y cuál es el objetivo? Al final necesitamos entidades financieras responsables. Se está hablando en el mundo de la banca responsable. De eso se trata. Ya no solamente juzgar por los estados financieros a las entidades financieras, sino juzgarla también por sus consecuencias sobre los stakeholders, que son el resto del mundo a quien atiende, que también debe sentirse satisfecho. No todo el tiempo andar quejándose que no funcionó la plataforma 1 o 2 y no pudo salir a comprar o vender lo que fuera, porque no funcionó esa plataforma. Es que el futuro tiene que llevarnos a considerar que eficiente es la banca responsable, no solamente la que se juzga porque tiene buenos resultados financieros, sino la que se juzga como tal porque satisface a sus stakeholders, para comenzar a sus clientes, pero también al medio ambiente. Y eso implica una serie de desafíos para los supervisores financieros. El futuro está cargado de incertidumbres. Claramente, como lo decía, hay que inducir más competencia en los mercados, pero generar finanzas para el desarrollo, no para el consumo. Finanzas para la inversión, créditos para la inversión, más que crédito para el consumo. Y eso implica que haya finanzas inclusivas, que implique la consideración de los riesgos de su desarrollo. Tenemos que comenzar a medir las externalidades de la pobreza y la vulnerabilidad. Es decir, tenemos que tener una medición del conflicto social para tener una idea clara de cuánto estamos superando y cuánto estamos logrando las finanzas inclusivas. Pero también tenemos que tener en cuenta las finanzas verdes. ¿Cuáles son las finanzas verdes? Las que tienen en consideración los riesgos ambientales. Y eso implica una medición de las externalidades en los créditos y en el aseguramiento de los proyectos. Y esas externalidades implican una reconsideración de lo que en algún momento en la historia del desarrollo económico se llevó la evaluación social ambiental de los proyectos. Esa es una teoría que se desarrolló en los años 50 del siglo pasado. Estuvo en vigencia hasta más o menos los 90. Y de ahí se olvidó. ¿Y por qué se olvidó? Porque la apertura y la liberación nos llevó a pensar que esa apertura y esa liberación eliminaban las fallas del mercado. Y la verdad es que no las eliminó. Y por eso siguen siendo diferentes los costos de oportunidad de los proyectos y los precios de mercado de los proyectos. Eso es lo que considera la evaluación social y ambiental de los proyectos, que hay que tomar en cuenta todos esos riesgos. Claro que es mucho más complicado, es mucho más difícil, pero es que tenemos que hacerlo si queremos considerar finalmente una banca responsable. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo lograr desarrollo del mercado de seguros en el contexto del cambio? Porque los cambios, como ya he dicho, son muy significativos y los riesgos son nuevos. Y las incertidumbres son enormes y los seguros tienen que adaptarse. Es que ya no va a ser a partir de cálculos actuariales del pasado, porque el futuro es diferente.
Tenemos que pensar ya no tanto sobre la información histórica, sino a partir de perspectivas sobre escenarios. Es lo que nos debe llevar a mirar cómo considerar los nuevos riesgos. Y los consumidores y las aseguradoras deben tener mayor acceso a información, con datos abiertos. Por eso el Plan Nacional de Desarrollo incorporó en unos artículos el concepto de Open Data, datos abiertos, que permita además portabilidad financiera en todos los aspectos, con comparadores de precios en línea para recopilar datos sobre preferencias y perfiles de los clientes que permitan adecuar la oferta de productos. Las expectativas que tenemos en la superfinanciera es que estas son herramientas para llegar a nuevos segmentos y a mercados subatendidos. Y esto implica nuevos canales de comercialización no tradicionales y otros esquemas de comercialización. Y todo ello implica una mayor pedagogía del usuario. Y uno se sigue preguntando, no me pregunté eso todavía. No, sí me pregunté eso, ya, con eso terminé. Bueno, muchas gracias.